Este es el segundo mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y a su vez es la segunda parte del mensaje a la primera iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso. Tenemos que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 encontramos que el Señor Jesucristo le da un mensaje al apóstol Juan para 7 iglesias. 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y en cada uno de estos mensajes encontramos que después de presentarse el Señor, alaba a estas iglesias por ciertas cosas, las reprende por otras cosas, les da algunas recomendaciones y también les da promesas a los vencedores. Pero también encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, un énfasis especial de bendición y bienaventuranza para todos aquellos que leen, que oyen y que guardan las palabras de esta profecía. Y claro, parte de la profecía del Apocalipsis o del libro del Apocalipsis es capítulo 2 y capítulo 3, donde encontramos los mensajes a las 7 iglesias que son el objeto de nuestro estudio en esta serie de mensajes. Cada mensaje a cada una de estas iglesias es importante y clave para cada uno de nosotros como creyentes, para que podamos tomar ejemplo, que podamos tomar enseñanza de cada uno de estos mensajes. Y estamos tratando de ser muy prácticos en esta serie de mensajes. Estamos tratando de ser muy prácticos, estamos tratando de considerar aquellas áreas que el Señor alaba en cada una de estas iglesias para imitarlas y también nosotros ser alabados por el Señor. También considerar cada una de las áreas que el Señor reprende en estas iglesias para que si estamos cayendo en ellas, corregirlas con la gracia de Dios y no ser reprendidos por lo mismo. Y si no estamos cayendo en estas mismas áreas que el Señor reprende, evitarlas. También considerar aquellas áreas que el Señor les recomienda para que guardemos estas recomendaciones del Señor. Al igual las áreas, las promesas que el Señor Jesucristo da a los vencedores para que procuremos ser vencedores en el nombre del Señor. En el mensaje anterior, en la primera parte del mensaje a la iglesia de Éfeso, vimos 5 áreas que el Señor alabó en esta iglesia y que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 3 y luego el verso 6. Todo esto con el propósito que las imitemos. Haciendo un breve repaso de estas 5 áreas, hablamos que la primera área que el Señor les alabó fueron sus obras, su arduo trabajo y paciencia. Esto es constancia, perseverancia, por amor a su nombre. No desmayaban en su trabajo por el Señor. Era una iglesia muy trabajadora y diligente. Y encontramos en Hebreos 6:10 que se nos dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo de amor que mostramos hacia su nombre, a su iglesia. Y el Señor nos promete que vamos a ser recompensados por todo nuestro trabajo, nuestra labor en su reino, como encontramos en Galatas 6:9, en Apocalipsis 22:12. La segunda área que el Señor les alaba es que ellos no soportaban a los malos. ¿Esto qué significa? Que no se identificaban.
no disfrutaban estar con aquellos que no tenían temor de Dios. No soportaban sus pláticas, no soportaban su ambiente, no se identificaban con ellos, menos lo disfrutaban. Y de esto nos habla Salmo 1:1, Salmo 15, versículos 1 al 4. Una tercera área que el Señor alaba de la iglesia de los Efesios era que ellos probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. No eran simples en aceptar todo lo que se llamara cristiano o todo lo que fuera muy emotivo o carismático. Y nosotros de la misma manera debemos tener mucho cuidado a quién escuchamos, por quién nos dejamos ministrar, pues esto nos afecta grandemente y nos puede llegar a afectar gravemente. Juan nos habla que debemos probar los espíritus en 1 de Juan 4:1. Una cuarta área que el Señor alaba de esta iglesia es que habían sufrido. O cómo era que ellos habían sufrido. Pedro nos habla en 1 de Pedro 2, del 19 al 21, cómo delante de Dios merece aprobación, como la que el Señor le dio a la iglesia de Éfeso. Merece aprobación delante de Dios cuando sufrimos, cuando padecemos injustamente y lo soportamos sin reclamar, sin malas actitudes, como nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Con el gozo puesto delante de Él y como un cordero que enmudece y no abre su boca. Un quinto punto que el Señor les alaba a la iglesia de los Efesios era que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Esto nos hablaba del libertinaje, la inmoralidad. Ellos aborrecían lo que Dios aborrece, como nos habla el Salmo 45, verso 7. Has aborrecido la maldad, has amado la justicia. Como creyentes, no solo somos llamados a amar lo que es justo, bueno, santo y recto ante Dios, lo que Dios ama, sino también somos llamados a aborrecer la maldad que Dios mismo también aborrece. Así que, ya entrando a la segunda parte del mensaje a la iglesia de los Efesios, después de haber visto 5 áreas que el Señor les alaba en Apocalipsis 2, del 2 al 3 y el verso 6, nos vamos a concentrar en los versos restantes, los versos que no vimos la semana pasada o en el mensaje anterior, que no vimos con respecto a la iglesia de los Efesios. Nos vamos a concentrar hoy propiamente en lo que el Señor les reprende, en lo que el Señor les corrige, para que nosotros lo evitemos o lo corrijamos igualmente. También veremos lo que el Señor les recomienda y la promesa para los vencedores. Así que, entrando al punto de corrección que el Señor les da, en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. El Señor le dice a esta iglesia de Éfeso: tienes cosas muy buenas, pero hay algo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. El Señor les ha alabado muchas cosas muy buenas, pero ellos eran muy trabajadores. Trabajaban arduamente por amor de su nombre y no desmayaban. Vamos a comparar eso con este punto que el Señor les corrige. Trabajaban arduamente por amor del nombre del Señor y no desmayaban. Sin embargo,
Debemos aprender hoy que las buenas obras no pueden reemplazar las relaciones. Las buenas obras no pueden reemplazar las relaciones. Estos creyentes se habían hecho muy diligentes en su trabajo y servicio al Señor, en sus obras. Sin embargo, habían perdido el fervor de su amor por el Señor, su amor inicial, su primer amor, el amor de enamorados. Se habían vuelto fríos, se habían vuelto mecánicos. En lo exterior ellos trabajaban arduamente para Cristo, pero el corazón se les había enfriado hacia aquel a quien servían. Así que debemos aprender muy bien esto. Las buenas obras y el ministerio nunca pueden ser sustitutos de una relación de amor con nuestro Señor Jesucristo. No es una cosa en lugar de otra. No es, no hago eso, pero miren cómo sirvo. No es posible. La iglesia de Éfeso se había convertido más en una iglesia martiana. Miren que no estoy diciendo marciana, estoy diciendo martiana. Era una iglesia más martiana que mariana. Y nosotros queremos ser marianos, pero en un buen sentido, y como dice la Biblia. Estoy hablando en un sentido figurado, definitivamente. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, queremos ser una iglesia no del estilo de Marta, sino más bien del estilo de María, quien adoraba al Señor. Estas dos hermanas representan dos tipos de creyentes, dos tipos de iglesias, y las encontramos en Lucas 10, 38 al 42, que leemos a continuación. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Bueno, cuando me refería a una iglesia, a creyentes martianos, me refería a creyentes parecidos a Marta. Y cuando me refería a creyentes marianos, me refiero a que se puedan parecer a María en este caso. Ok, vamos a ver la enseñanza aquí. Dice la Escritura, en el verso número 38, que Jesús, yendo de camino, entró en una aldea. Esta aldea era Betania, donde vivían tres que eran amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Aquí no se menciona Lázaro, pero eran tres hermanos que vivían en Betania y eran amigos de Jesús. Entonces, tenemos en este relato que Marta lo invitó a entrar para atenderlo, venían de camino, y Marta era diligente en su trabajo. Hacía muchas buenas obras para Jesús, era muy trabajadora. Entonces ella invita a Jesús. Jesús entra a su casa
¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que tan pronto entró Jesús a la casa, a la sala, por decirlo así, con todos sus discípulos, Marta se fue a la cocina, muy probablemente a prepararle algo a sus invitados, y María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y Marta allí estaba en la cocina preparándoles algo para comer, preparándoles algo para tomar. Y bueno, eran varios, era Jesús y sus 12 discípulos al menos. Entonces se puso a preparar para Jesús y sus discípulos. Y yo me imagino a Marta, pues un tanto desesperada, ya agarrando tal vez algunos utensilios de cocina y haciendo ruido para que su hermana, que nada más estaba ahí sentadota a los pies de Jesús, se parara y le ayudara. Entonces ahí estaba Marta desesperada y como llamando a su hermana, haciendo un escandalero, es lo que yo me imagino. Hasta que no pudo más Marta, hasta que se le acabó la paciencia de Marta, y se asoma por la entrada de la cocina y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me está dejando servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces Jesús se voltea y con tanto amor y ternura le dice: oh Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oh, wow. Qué respuesta de aquel que dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Ahí estaba Marta, muy probablemente preparando algo para Jesús y sus discípulos, y María estaba a sus pies. Estaba a sus pies escuchando la sabiduría del Maestro. La sabiduría, esas palabras vivas que salían de la boca del Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y que mostró la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, con mucho trabajo, con mucho afán, afanada. Pero con todo su servicio se apartaba y se desviaba de las cosas más importantes de la vida: pasar tiempo con Jesús. Muchas veces nos sucede lo que hace tiempo yo aprendí y escuché de un maestro de la palabra que nos decía que continuamente dejamos lo importante por lo urgente. Pasar tiempo con Jesús, darle todo nuestro amor. María amaba profundamente
a Jesús y dedicaba tiempo para adorarlo, para estar a sus pies y para escuchar su palabra. Y Jesús le dijo a Marta: Marta, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo necesario, la buena parte, lo que no nos será quitado, estar a los pies de Jesús, recibiendo su palabra. Gloria a Dios. La iglesia de Éfeso estaba como Marta. Trabajaba arduamente por el Señor, para el Señor, pero había perdido su primer amor. Estaba como Marta, como Marta. En cambio, María estaba ahí para amar a Jesús, para adorarlo, para escucharlo. La idea es que la iglesia de Éfeso se especializaba en las obras, en su servicio, en su trabajo para el Señor, pero descuidaba su tiempo devocional con el Señor. Los miembros de esta iglesia cayeron en el mismo error de la Sulamita, la esposa de Salomón, quien testificó lo que encontramos en Cantares 1:6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. Este es el cuadro de un creyente que por cuidar viñas ajenas descuidó la suya propia. Por cuidar viñas ajenas, por cuidar lo de otros, cuidó la suya propia. Como aquel de quien en un sentido dirían, como decimos en México, es candil de la calle y oscuridad de su casa. Por ejemplo, llega a suceder que muchos ministros cuidan muy bien de sus iglesias, pero su casa la tienen en un completo descuido. Me duele mucho decir y recordar, pero hace años conocí de un ministro del cual su esposa nos decía: él es muy buen pastor, cuida muy bien de sus ovejitas, pero no se interesa ni en mí ni en sus hijos. Mi hija mayor salió embarazada. Yo la llevé a abortar el bebé y él ni se interesó. Tan solo acordarme me duele en mi corazón. Cuidaba de otras viñas, pero la suya propia no cuidó. Un hermano a quien he apreciado. Yo espero que las cosas ahora sean diferentes para él y su familia. Pero como la Sulamita, los efesios se especializaron en obras, en servicio, en atención al prójimo, pero desatendieron su
propia viña, su propio corazón, su propia relación con Dios. Los creyentes de Éfeso habían dejado su primer amor con el Señor. Su primer amor por el Señor estaba descuidado, su propia viña, el amor del desposorio. Y de manera muy parecida el Señor le habla a Israel tiempo atrás, por medio del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 2, verso 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Aquí el Señor nos habla cómo Él se acordaba del amor de Israel por Él al principio, de su amor inicial, del amor del desposorio, el amor de comprometidos, que solo se procuran el uno al otro, que solo se procuran agradar el uno al otro, que siempre quieren estar juntos, que siempre quieren estar juntos. Aunque no hablen, nada más están mirando el uno al otro y suspirando. El primer amor. Y dice el Señor, así me he acordado de su primer amor, del amor de su juventud, del amor de su desposorio. Y así el Señor se acuerda de nuestro primer amor. Cuando quizá no dormíamos sin pasar un tiempo con Él, sin orar antes. Cuando quizá decíamos, yo no salgo de mi casa sin tener un tiempo con mi Dios antes. Cuando quizá ayunábamos y hacíamos otras cosas. Ahora, entendamos, por favor, el Señor no los está reprendiendo por su arduo trabajo que desempeñaban sin desmayar. El Señor no los está reprendiendo por eso. No los reprende por su diligencia. El Señor los reprende no por lo que ellos estaban haciendo. El Señor los está reprendiendo por lo que no hacían. El Señor los alaba por lo que hacían, por su arduo trabajo y paciencia. Por eso los alaba, no los está reprendiendo por eso. Los reprende por lo que estaban descuidando. En ninguna manera estaba mal su arduo trabajo. El que no desmayaran en su trabajo por Él. El problema estaba en lo que ellos descuidaban, en descuidar su relación con Él, su primer amor que se había apagado. Esto no es para que entonces digamos, entonces tengo que bajarle al servicio y esforzarme más en la relación. No, eso no significa. Jesús dice en Mateo 23, hablando de una hipocresía que estaban teniendo los religiosos, y les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es necesario hacer. Nuestra relación con Dios, sin dejar de hacer lo otro, de trabajar arduamente por amor de su nombre. El servicio no es el problema. Eso lo alaba el Señor. Y alguien dirá, pero es que no tengo tiempo.
Sí hay tiempo. ¿Cómo no? Claro que sí hay tiempo. Mejor bajémosle a las series. Mejor bajémosle a los videitos vanos. Mejor bajémosle a las redes sociales. Mejor bajémosle a los juegos de videos. Al entretenimiento vano. Y sustituyámoslo con relación con Dios. Yo he comentado varias veces en mi iglesia un pensamiento que oí de un hombre de Dios que decía, las redes sociales, el Facebook, el Twitter y demás, tienen un propósito eterno en Dios. Demostrarnos que era mentira, que no tenemos tiempo para Dios. Respondamos, ¿qué es lo último que hacemos justo antes de dormir? ¿En qué empleamos nuestra última hora justo antes de dormir? ¿No estaremos quizá acostados ya en la cama, recostados así? ¿No será que así pasamos la última hora justo antes de dormir o quizá más de una hora? Podemos pasar una hora en la cama con el celular en la mano y no podemos pasar una hora orando, buscando a Dios, adorando a Jesús por amarnos tanto, pidiéndole perdón por aquello que lo hayamos ofendido. Muchos hay que llegan a su casa. Ay, tuve un día terrible, estoy muy cansado, ya no puedo más. Nada más me baño y me voy a acostar. Sí, se bañan, se acuestan y una hora, hora y media, 2 horas con el celular. ¿No podemos pasar ese tiempo con Dios? No se trata de sustituir nuestro servicio a Dios con relación. Sí podemos sustituir nuestro entretenimiento vano con relación con Dios. No quisiera que nadie diga o piense, ay, es que trabajo demasiado para el Señor, debo buscar tiempo para tener más relación con Él. Y terminen ni trabajando para el Señor, ni buscándole, buscándole, ni amándole. Hay que bajarle a la vanidad. Entonces el Señor les va a dar sus recomendaciones, exhortaciones, advertencias. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. El Señor los está llamando al arrepentimiento, a volver a las primeras obras, aquellas cosas que hacían antes. El Señor los está llamando a volver a la verdadera adoración a Él, a tener una relación con Él. Les dice, el Señor les está llamando a que se examinaran a sí mismos, que meditaran en sus caminos. Recuerda de dónde has caído.
Medita en tus caminos. Como el Señor le habló a su pueblo en tiempos del profeta Ageo. En Ageo capítulo 1, versículos 4 al 9. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Si el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El Señor le habla a su pueblo y les dice, mediten en sus caminos. Volviendo al punto, en ese caso ellos estaban afanados en otras cosas, estaban ocupados en sus propias casas. Miren, esto es tiempo después o justo después de los 70 años de cautiverio babilónico, cuando venían regresando del cautiverio. Entonces se pusieron a arreglar sus propias casas, a adornar sus casas, adornando sus casas. Todos arreglando sus jardines, sus casas, poniéndole, no sé, algún texturizado, arreglando cada detalle, unas piedras de vista, las ventanas y todo, dejándolo muy bonito, poniéndole sus cornisas, sus pechos de paloma, y todo arreglándolo lo mejor que podían para ese tiempo. Y el Señor les habla por medio del profeta Ageo. Y les dice, oigan, ustedes están muy preocupados, muy afanados con sus propias casas, adornando sus casas, pero la casa del Señor la han descuidado. Y recordemos, y apliquémoslo. Esto sucedió con el pueblo en lo natural, pero sucede también con el pueblo en lo espiritual. Descuidan la casa del Señor mientras viven afanados en otras cosas, en sus propios asuntos. Y recordemos que la casa del Señor, ¿qué es? Casa de oración, relación con Dios. Isaías 56:7 nos habla de esto. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, el asunto es que meditemos en nuestros propios caminos, que consideremos de dónde hemos caído, qué hacíamos antes por el Señor y ya no hacemos ahora. ¿Qué hacíamos antes nosotros por amor al Señor y ahora ya lo hemos descuidado? ¿Qué regla nos habíamos impuesto nosotros mismos con respecto a nuestra devoción al Señor y ahorita lo hemos olvidado? Y el Señor les dice, ok, consideren de dónde han caído y entonces arrepiéntanse y vuelvan
a las primeras obras. Y vuelvo al punto de hace un momento. ¿Cuántos podemos pasar una hora o más con el celular en la noche? Por tarde que sea, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y quizás hasta más, siendo que al otro día hay que trabajar o hay que despertar temprano. Pero ahí viendo videos, el Facebook, en alguna serie, y algunos hasta dicen, pero es que estoy metiéndome a páginas cristianas, pensamientos cristianos. ¿Y por qué no sustituirlo con relación con Dios? Puros pensamientos cristianos, fotitos cristianas, pero no muchos. Mucho entretenimiento vano. Si podemos hacer esto, podemos sustituirlo con darle alabanza al Señor. Esa hora de ver entretenimiento, de ver cosas que no nos edifican, o de estar con el Xbox o con, no sé cómo se llaman, PS4, PS5, no sé cómo se llaman, los juegos de video. Podemos decir como David dijo en el Salmo 132:4, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Amén. Quiero poner un reto delante de ti, que has llegado hasta este momento en el video. ¿Podrías decir como David? No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. No me voy a dormir hasta que haya morada para Dios. ¿Hallar morada para Dios? ¿Cómo? ¿Dónde mora el Señor? Entre las alabanzas de su pueblo. Salmo 22:3. Podemos proponernos no dormirnos sin haber alabado al Señor y atraído su presencia. Podemos proponernos eso. No me voy a dormir. Así llegue bien cansado de un día pesado, así llegue con el dolor de la espalda, así llegue con la lumbalgia bien puesta o con el dolor de cabeza bien puesto. No me voy a dormir sin haber adorado a mi Señor y mi Salvador, sin haberlo atraído, sin haber tocado su corazón y atraído su presencia y sentirme envuelto en la presencia de mi amado. Oh, que volvamos a las primeras obras. Y que no lo hagamos por presión, sino por amor a Él. Y la advertencia que dice el Señor es que si no enmendaban sus caminos y ponían las cosas en orden, quitaría el Señor el candelero de ellos. Es decir, perderían la luz de su presencia, la revelación de en medio de ellos, el candelero de Dios. Para terminar, la promesa a los vencedores. Apocalipsis 2:7.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Amén. Todas las promesas de Dios aquí son para los vencedores. Para los que vencen sobre el mundo, la carne, el diablo y todo obstáculo y valla que se les pueda presentar en la vida. Los que no se rinden, los que vencen, porque los que se rinden no heredarán las promesas de Dios. La promesa específica que se da aquí para los vencedores de la iglesia de Éfeso es que comerían del árbol de la vida. Lo que se le impidió a la humanidad después de la caída. Ahora, cuando el Señor dijo que no se le permitiera al hombre el acceso al árbol de la vida porque comerían de él y vivirían para siempre, pero ahora les es restituido a los vencedores para que vivan eternamente en el paraíso de Dios. Y miren, aunque estos mensajes contienen promesas que sí fueron escritas para los vencedores en cada una de estas iglesias, en un sentido más amplio se aplican a todo creyente. Pues aquí encontramos una amonestación muy clara en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si lo está diciendo así es porque le está hablando a todo el que quiera oír externo a las iglesias. De acuerdo a Apocalipsis 1:3, bienaventurado todo aquel que lee, oye y guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, con esta frase, el que tiene oído, en todo tiempo, en todo lugar, oiga lo que el Espíritu dice a estas iglesias y aplíqueselo a sí mismo. Y si son vencedores, comerán también del árbol de la vida. El Señor está haciendo extensivo el mensaje a todo aquel que tenga oído para oír y aprender de estos mensajes. Así que leamos, escuchemos, aprendamos, guardemos estas palabras y así seremos bienaventurados como el Señor lo ha prometido. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén.